temas legales y culturales en Ligados al Derecho. Y se encuentra con nosotros un amigo de la casa, Ricardo Fernández. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muchas gracias, Jorge, por la nota. Por favor, gracias a vos por estar acá en el programa. Y hoy te queríamos consultar un poco de esto que por ahí se habla tanto, que son las múltiples inteligencias, las inteligencias emocionales. ¿De qué se trata este tema? Bueno, te cuento un poco. Mira, hace muchos años, cuando se quería saber si alguien era inteligente o no era inteligente, se utilizaban una serie de test que medían fundamentalmente lo que es el razonamiento lógico-matemático. Y en algunos casos había algunos test que también evaluaban los aspectos lingüísticos. Entonces, se tomaban test como el test de Raven, el test de Dominós, el test de Bechler y otros que existen, donde los ejercicios eran eminentemente lógico-matemáticos. Entonces, ¿qué pasaba? Alguien que tenía un razonamiento matemático respondía bien a los test y se hacía una sumatoria de esos resultados y se sacaba un coeficiente intelectual, es decir, una medida de inteligencia. Entonces, la medida de inteligencia hablaba de una inteligencia término medio, que sería una persona normal que puede resolver las cuestiones que se refieren a las exigencias de su edad sin grandes sobresaltos. Después estaban los que eran superiores al término medio, que serían personas que responden a las exigencias de su edad con mayor facilidad y con mayor rapidez. Y después estaban los que eran inferiores al término medio, que eran aquellos que le tenían que hacer un esfuerzo mayor para llegar a responder más o menos dentro de lo esperado. Y después estaban los superdotados o los infradotados. Bueno, esto, digamos, se fue, con el correr del tiempo, se fue abandonando con la nueva teoría, o las nuevas teorías de las inteligencias múltiples de Gardner y la inteligencia emocional de Goleman. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la inteligencia emocional, según Goleman, que es el autor que no es el que la inventó, digamos, es el que le puso nombre y vendió los libros tomando también aspectos que ya trabajaron otros autores, pero fue el más vivo para comerciarla. Y bueno, la inteligencia emocional viene a ser un poco el lograr el equilibrio entre razón y emoción. O sea, cuando vos haces un análisis totalmente matemático, estás utilizando lo que es la razón, pero no estás utilizando la emoción. Y antes se consideraba que si eras inteligente no podías reaccionar con emociones, porque eso era de gente infradotada más o menos. Bueno, hoy se considera que la emoción es parte nuestra y la tenemos que tener en cuenta en el momento de tener que tomar una decisión. Entonces, cuando tomamos una decisión, es también que tomemos en cuenta lo que sentimos y al mismo tiempo que podamos analizar o pensar sobre eso que sentimos. Y entonces lograr un equilibrio. Hay un libro de un autor que seguramente muchos conocen, que es el doctor López Rossetti,
que Sí. está en los medios de comunicación hablando de todos estos temas, que se llama Emoción y Sentimientos, y que tiene un subtítulo que dice que no somos seres racionales, somos seres emocionales que piensan. Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional. O sea, el sentimiento es anterior al razonamiento, porque tiene que ver con el cerebro, la parte del cerebro más antigua, que es lo que se llama el cerebro mamífero, en la teoría de MacLean del cerebro. Y la parte racional es la última evolución del cerebro, que es el cerebro humano. O sea que la emoción es primaria y la razón es secundaria. O sea que utilizar las emociones no es de no ser inteligente, al contrario, es de tener inteligencia emocional. Eso a veces lo podemos ver, por ejemplo, gente que tiene un nivel intelectual cognitivo muy alto y se desenvuelve muy bien en una profesión, no sé, un científico, un ingeniero, o cualquier profesión donde el sujeto se destaca, pero a veces cuando tiene que resolver problemas emocionales, personales, familiares, no sabe cómo resolverlos. Y entonces ahí uno se plantea, pero ¿cómo un tipo tan inteligente no pudo resolver esas cuestiones? Y el tema ¿cuál es? Que tiene un buen nivel de inteligencia cognitiva, pero no tiene suficiente inteligencia emocional. Entonces por eso es importante el lograr ese equilibrio entre razón y emoción. La escritura es un medio que permite ver con sus rasgos si alguien tiene inteligencia emocional, que es importante para funcionar en la vida, para un trabajo, para cualquier cosa. ¿Podés decirnos, Ricardo, algunos rasgos de la inteligencia emocional ¿En la escritura? en la escritura? Bueno, en general son escrituras que tienen una buena organización, o sea que separa palabras, letras, líneas, o sea no se chocan los renglones, encuadra los márgenes. Son escritos que tienen un poco de movimiento. Movimiento es como que la escritura tiene que ser dinámica, no tiene que ser algo muy estático. Por ejemplo, alguien que dibuja las letras y hace caligrafía, eso es algo estático, porque se supone que eso lo hacemos cuando aprendemos a escribir en la etapa que se llama precaligráfica, y que después, a partir de los 8 o 9 años, que entramos en otra etapa que es la caligráfica, se supone que uno ya le da una impronta más personal a la escritura, ya no copia lo que le copió la maestra en el pizarrón. Entonces, le damos otra dinámica. Entonces, en esa dinámica le damos movimiento. La escritura tiene que tener movimiento, tiene que tener dinámica, puede simplificar algún rasgo, pero sin perder la forma. O sea, si yo le puedo dar movimiento, no sé, hago todas rayas para escribir rápido y no se entiende nada, escribo rápido, pero eso no habla de calidad. O sea que soy rápido, pero puedo ser irreflexivo, puedo ser ansioso. O sea, la rapidez tiene que mantener la forma y no perder la organización espacial. Cuando esos tres elementos están equilibrados, en general el sujeto tiene inteligencia emocional. Cuando se desequilibran esos aspectos, ese sujeto no tiene inteligencia emocional. ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. Y qué importante para hoy que se le da desde, digamos, desde la ciencia, bueno, como la psicología, si no corregime, la importancia de las emociones y también otras, Sí. digamos, teorías nuevas que van apareciendo como biodecodificación y demás que También, remarcan la emoción. Sí, hoy se lo tiene en cuenta. Y como te decía antes,
esta teoría de Goleman se suma a la teoría de Gardner de las inteligencias múltiples, donde hay distintos tipos de inteligencia, no hay una sola inteligencia. O sea que tener un buen razonamiento lógico matemático te hace tener inteligencia lógico-matemática. Eso no te garantiza inteligencia emocional. Primero, tenés inteligencia lógico-matemática, podés resolver ejercicios lógico-matemáticos. Eso no quiere decir que vas a poder solucionar problemas personales. Como la lógico-matemática, hay otras inteligencias, como la gente que tiene habilidad para manejar el cuerpo. Por ejemplo, un jugador de fútbol, Messi, una bailarina, qué sé yo, Lorena Casano, utilizan el cuerpo con una habilidad especial y pueden hacer cosas que otros que no son tan hábiles con el cuerpo no pueden. Bueno, por ahí no les sale un ejercicio matemático, pero el hecho de que puedan desarrollar actividades que tienen que ver con el cuerpo es un tipo de inteligencia, como lo es la inteligencia lingüística, gente que tiene mucha facilidad para la oralidad, para facilidad de palabras, escritores, poetas y demás, y por ahí no le sale un ejercicio matemático. O inteligencia artístico-musical. O sea, hay gente que tiene habilidad para la música, para el arte, al arte en general, un escultor o un pintor, y eso no quiere decir que no es inteligente porque no pudo resolver un problema matemático, tiene habilidad para otra cosa. Y como está la inteligencia naturista, hay gente que tiene inteligencia para la naturaleza, discriminar, no sé, diferentes plantas, diferentes tipos de pájaros, diferentes animales, y les gusta la parte de paisajismo, la naturaleza, etcétera. O sea, quiero decir, hay un montón de inteligencias. Hasta ahora se habla de 8, incluso se están abriendo nuevas investigaciones. Se incluyó la inteligencia espiritual, o sea, gente que es muy espiritual y que tiene una mirada de la vida muy particular y por ahí no sabe nada de matemática. O sea, quiero decir como que hay un montón de inteligencias y lo que cada uno de nosotros a veces aplicamos todas sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y sacamos la cuenta de lo que estamos gastando, estamos usando la matemática. Pero para llegar al supermercado tuvimos que usar la inteligencia espacial, que es ubicarnos en un espacio, que eso es una inteligencia que, por ejemplo, tiene un arquitecto, que ve un espacio en blanco, o sea, un terreno vacío, y se le ocurrió en ese terreno llenarlo con un montón de, no sé, con una casa, con esto, con él. Entonces, tiene inteligencia espacial. Alguien que maneja un micro tiene inteligencia espacial. Un piloto de avión, ¿te imaginas sin inteligencia espacial terminás en otro lado? Totalmente. O sea, entonces, por eso digo, hay distintos tipos de inteligencia que todos podemos usarlas en distintos momentos, pero no todas esas inteligencias las tenemos desarrolladas y explotadas como para utilizarlas profesionalmente, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos aptitudes para alguna de ellas, o para dos, y bueno, y lo que es bueno es saber cuál es mi inteligencia, porque entonces la puedo explotar, porque por ahí, no sé, hay gente que tiene inteligencia humanística, social, para vincularse con la gente, para hacer docencia y demás, y por ahí quiere estudiar ingeniería y le va mal, porque el tipo de inteligencia que tiene es otra. O sea, ¿se entiende? O sea, es como descubrir en cada uno cuál es la inteligencia predominante, y eso después te sirve cuando buscas un trabajo, porque decís, ¿en dónde me voy a desempeñar mejor? ¿En las ventas, en lo administrativo, en lo contable? O cuando voy a elegir una carrera.
Si sé que tengo inteligencia social, humanista, me vuelco a una carrera social, no una carrera numérica. Y si tengo inteligencia lógico-matemática, me va a ir mejor en aquellas carreras donde la matemática es lo predominante. Y esto te lo permite la escritura también. Es decir, algunos rasgos de escritura te va marcando si vos tenés inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia naturista y demás. Comentanos, Ricardo, vos escribiste un libro de esto, comentanos cómo puede hacer la gente para bueno, justamente adquirirlo. Bueno, escribí un libro que se llama El cerebro, las inteligencias y su manifestación gráfica. Porque como siempre digo, estas inteligencias, la inteligencia emocional, todo esto depende del cerebro, de cómo funciona el cerebro, porque el cerebro es el que nos maneja la vida y el cerebro tiene una información genética que traemos, pero después el ambiente que va también modelando ese cerebro va influyendo y va haciendo que después logremos esa inteligencia emocional o no. Entonces está la relación entre el cerebro y todo esto. Les decía en alguna otra nota, si yo tengo ejemplares de los libros, si a alguno le interesa yo se lo puedo enviar, si están en el interior, por ahí lo ubican en algunas librerías también, pero bueno, mi Instagram por las dudas es Ricardo R. Fernández _ grafopsicología, y les paso el mail que es RAF, que son las iniciales de mi nombre, Ricardo Alberto Fernández, psico, de psicología, con P, psico, grafo, de grafología, @yahoo.com.ar. O sea, RAF, psico, grafo, @yahoo.com.ar. O sea, me escriben y en ese caso arreglo con cada uno dónde vive y demás y cómo se lo envío. Podés seguirlo en Instagram al maestro Ricardo Fernández, R. Fernández, _grafopsicología, y ahí te vas a enterar de los cursos que él da, que muchos son de manera virtual, así que lo podés hacer en cualquier parte del mundo que estés, al igual que contactarte con él para adquirir sus libros. Ricardo, como siempre, más que agradecido de tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias Jorge, y un gusto estar, y bueno, te mando un abrazo y nos comunicamos cuando quieras.